Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos como cada viernes. Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel, José Zapata y un servidor, Leonardo Valverde, estaremos trabajando en este viernes con todos ustedes, deseando que estén bien. Nosotros estamos bien los tres, más nuestro director, que también está bien, ¿verdad? Muy buenas tardes, equipo. ¿Cómo andan? Buenas tardes, don Leo y José Zapata. Con este estilo de decir y hacer noticias cada viernes. No hay duda de que en esta semana la actividad política en República Dominicana empezó a activarse. Hasta ahora había una armonía, y si no una armonía, por lo menos una tranquilidad de los ámbitos políticos partidarios, el cual empezó como a requebrajarse un poco en el sentido de que a fluir una serie de posiciones contradictorias. El presidente Fernández, el expresidente que había mantenido una postura bastante moderada respecto al partido gobernante PRM, y el presidente Luis Abinader como que empieza a sacar astilla, ¿no? Y empieza a activar un tipo de diferenciación política. Obviamente que forma parte de una estrategia de irse diferenciando si quiere realmente convertirse en una opción de poder. Igualmente el Partido de la Liberación Dominicana, que su comité político se reunió recientemente, y entonces también empezaron a activar una serie de posturas respecto al derrotero de la situación económica del país y a la gobernabilidad. El sistema judicial también empieza a asumir nuevas acciones, sobre todo desempolvando lo que tiene que ver con aquel viejo expediente de los 11.500 millones de pesos del asfalto caliente, ¿verdad? Eso vuelve otra vez y resurge, y ya pues fue reintroducido a la Procuraduría General de la República el expediente que estaba archivado. Eso quiere decir que vamos a tener nueva vez una situación en el ámbito jurídico-político, vamos a llamarlo así, porque tiene implicaciones políticas. Se trata de dirigentes políticos, eso es como un marco conceptual de por dónde andamos nosotros en el día de hoy respecto a los temas que traemos para todos ustedes. Este programa, por supuesto, llega cortesía de la Fundación Laboral Dominicana y del Centro de Estrategia, Innovación y Competitividad Empresarial Se Compite, de lo que nosotros tres formamos parte de los equipos de apoyo. Don Alejandro. Bueno, al mismo tiempo hemos tenido también aprestos en el Congreso con respecto a la aprobación ya de los 45 días adicionales de el estado de emergencia, el estado de excepción. Esto ha llevado a una serie de encontronazos con fuerzas políticas en el Congreso, pero a su vez ha habido decisiones de algunos diputados, principalmente, que votaron a favor de esta con respecto a las decisiones de sus partidos de no apoyarla. Ahí comienzan a requebrajarse la autoridad del partido con las autoridades de los diputados en este caso. En el otro caso, la aprobación en el Congreso, en la parte de los senadores, de 20 de los 29 asistentes. O sea que ahí la parte que tiene que ver con el partido de gobierno trabajó unánimemente, y por lo tanto tuvo una aprobación aplastante en términos de la Cámara de Diputados. No fue así, pero hubo muchas informaciones, mucho dímite directo, y inclusive al ver la imposibilidad de todos estos problemas, el de la Cámara de Diputados, Pacheco, hizo uso de convocar el mismo día otra sesión para completar esto, porque si lo dejaba para el otro día no daba tiempo a que fuera a la Cámara y pudiera cumplirse con el estado de emergencia.
porque no es cuando tú quieras, sino cuando te lo piden. Entonces, y los procesos establecidos. Los procesos hay que cumplirlos. Oye, Alejandro, sobre este tema, no hay dudas de que hasta ahora el presidente Abinader no había hecho uso de la mayoría que tiene en ambas cámaras, ¿verdad? Sino que se había estado manejando con cierto consenso y ciertos acuerdos políticos. Bueno, pues ya la cosa empieza a cambiar. Obviamente que va a hacer uso de su mayoría porque las cosas fundamentales va a tener que hacer uso de las herramientas que tiene, y entre ellas esa mayoría. Entonces, ya aplicó la mayoría en la Cámara de Diputados, aplicó la mayoría también en el Senado de la República, y ya tenemos un estado de emergencia de 45 días más. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? No sé, pero yo pienso que es inteligente, porque si no hemos podido controlar la población sin estado de emergencia, con estado de emergencia, ¿qué será sin estado de emergencia? Entonces, a los fines de que podamos salir de esta situación, yo creo que lo más saludable es que permanezca el estado de emergencia por un tiempo prudente, y que sean los resultados y que sea el informe científico técnico el que diga si ya las condiciones están para que salgamos del estado de emergencia, para hacer una apertura total, porque si quitan el estado de emergencia y quitan el toque de queda, por supuesto que eso implica una declaración abierta de que ya obviamente estamos abriendo no solamente la economía, sino que estamos abriendo todas las actividades en la República Dominicana. José Zapata. Sí, ciertamente ustedes han dado en el clavo. Realmente, para poder llevar a cabo lo que son las acciones y políticas del Estado para poder controlar esta pandemia y sobre todo el avance de esta enfermedad en cada ciudad de nuestro país, hay que mantener ese tipo de prerrogativas que le da la Constitución Dominicana, principalmente al presidente, al gobierno, para poder tomar medidas necesarias que ayuden a mejorar la situación a nivel de salud. Sabemos que en muchas provincias aún la cifra de vacunados ha sido un poco rezagada, en otras no tanto, pero lo que se busca es que la población continúe vacunándose, y se ha visto en los últimos días que ha habido un control un poco más efectivo en cuanto al avance del virus. Se ha visto la disminución de contagios y también la disminución de ingresos de personas que han tenido que ser pues atendidas en los centros de salud de nuestro país. De manera que yo veo positivo eso de que se haya extendido el estado de emergencia. Bueno, hay un tema sensible sobre la mesa, y tiene que ver con la posición del expresidente Leonel Fernández en su discurso y la respuesta del gobernador del Banco Central, el doctor Héctor Valdés Albizu, que yo pienso que es un poco, digo sensible, porque no es lo más conveniente para una economía que ya está en proceso de recuperación y que está repuntando con datos reales, que el gobernador del Banco Central se meta en una situación de posición con respecto a un político. Quiero establecer en mi condición de economista, y que le he dado seguimiento los últimos 35 años, le he dado seguimiento a las políticas del Banco Central como rector de todo lo que tiene que ver con la política monetaria, financiera, cambiaria y crediticia de la nación, y quien le da seguimiento a los agregados macroeconómicos. Entonces, durante mucho tiempo, los bancos centrales de América Latina, lo quiero establecer por ahí, los bancos centrales de América Latina han sido bastante cuestionados en el manejo de las estadísticas y en las proyecciones y en la no correspondencia entre esas estadísticas macroeconómicas y el nivel de vida de la población. Por supuesto que cuando vamos a cuantificar, los números hablan, están ahí esos números. Estamos hablando de aspectos cuantitativos. Y entonces los aspectos cualitativos, que sería de cómo un crecimiento económico de América Latina o de República Dominicana considerable debiera repercutir en el mejor nivel de vida de la población, ese es otro rollo, que debemos llevarlo al rollo del desarrollo económico si estamos trabajando políticas de desarrollo. ¿Cuál es mi tema, Zapata y Noel? Mi tema es fundamentalmente que es un poco complicado. Se ha explicado Valdés Albizu que sectores empresariales y que sectores determinados
le requirieron al Banco Central que diera una explicación, y eso está bastante raro, ¿verdad? Que sean los sectores empresariales precisamente quienes le pidan al gobernador del Banco Central que le responda a la posición de un político. No creo que sea correcto, independientemente. Decía un viejo zorro político de la República Dominicana, cada vez que le llevaban una mala noticia a su despacho, él decía, ¿en qué medio salió? Salió en tal medio. No te preocupes, que mañana viene un titular más impactante y más atractivo en ese mismo medio y el otro se cae. Pienso yo que sería lo más correcto. Ahora, si los sectores empresariales y la comunidad en sentido general, si la suma de la oposición cuestiona el manejo de las estadísticas del Banco Central, entonces yo pienso que sí, que hay que dar una explicación. Pero si cada vez que un político determinado no satisfecho con los números que le dan, incluido este gobernador que fue por 2 periodos consecutivos gobernador de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, no creo que sea lo más idóneo. Y estoy haciendo una opinión muy personal, que Valdés Alviso salga a darle respuesta a los planteamientos de Leonel Fernández, porque los de Valdés Alviso deben ser posiciones claras como gobernador del Banco Central, presidente de la Junta Monetaria, de hablar de su función, de lo que le corresponde, ¿verdad? Y la función de un político es tratar los temas económicos con un ribete político para sacarle provecho, cual que sea ese político. Yo no estoy hablando del presidente Fernández, sino que cuál es la función de los partidos de oposición, hacer oposición, y todas aquellas acciones de los gobiernos del Estado que le den oportunidad a un político opositor para que se posicione, pues la va a aprovechar, sea quien sea, la va a aprovechar. Y más, Leonel Fernández, que conoce perfectamente qué es lo que se está moviendo, porque él fue parte fundamental en la dirección de la economía y la sociedad dominicana por 3 periodos consecutivos, no consecutivos, por 3 periodos. Estamos hablando de 12 años. Lo que pasa, don Leo, que no le gustó al parecer que le dijeran que él era un maquillador de cifras económicas. Esa fue, en pocas palabras, resumen lo que dijo Leonel, que las cifras no obedecen. Gracias por la inteligencia emocional que debe tener el gobernador del Banco Central, no es para contestar este tipo de aseveraciones de maquillaje. Por supuesto que el gobernador tiene todo el derecho, ¿verdad? Porque a él es que le están haciendo el señalamiento. Yo lo que estoy diciendo que no es lo más prudente, ¿verdad? Desde el punto de vista institucional y político, un técnico responderle a un político, porque el técnico nunca va a salir con un político, nunca va a salir, ¿verdad? Y menos un técnico que fue subordinado del expresidente Fernández por 8 años, ¿no? Entonces, ahí realmente hay nada más gana Leonel Fernández. Sí, así es. Pero quiero decir, vamos a retomar este tema porque tengo que hacer 2 señalamientos después de esta pausa comercial que tenemos que establecer. Adelante, señor director.